Paz les deseo, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, siempre con el sentir y los deseos del Espíritu Santo, porque Él es el único que es bueno. No hay ningún ser creado que pueda ser bueno, mas todos aquellos que son santos y tienen la presencia de Dios. Y los deseos de Dios por medio mío, bendito pueblo, es que usted en esta última enseñanza de Jesús es Dios o el Hijo de Dios, haya tenido la plena certidumbre, haya tenido el entendimiento para haber entendido esta bendita palabra que es viva y que es de Dios, para que demos testimonio acerca de la verdad, porque para eso está Dios dentro de nosotros, para eso nos escogió, para eso nos llamó, para eso nos formó, para dar testimonio de la verdad. Así que esta es la última enseñanza. Bendito pueblo de Dios. Fueron 18 enseñanzas, 18 horas. La vez pasada fueron más en la apostasía porque pues estamos en los últimos tiempos y se fortaleció más esa enseñanza. Entonces, yo de una vez me adelanto, de todas maneras al final de este estudio lo voy a decir, pero se va a principiar para los que gusten, los que estén viendo estas enseñanzas hoy o el día de mañana, se va a proseguir con enseñanzas de las parábolas de Jesucristo. Así Dios me ha puesto en el corazón enseñar todas las parábolas que están en San Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, sin repetirlas, ¿verdad? Porque Marcos y Lucas, por ejemplo, tienen algunas parábolas repetidas con Mateo, pero vamos a todas las parábolas diferentes que hay en cada evangelio. Así que todas las parábolas se van a ver. Antes de esto, quiero decirle que empezando las enseñanzas, voy a dar una enseñanza que Dios me puso, que son las bienaventuranzas antes de las parábolas, que nos vamos a llevar una sesión o 2 sesiones para poder penetrar con las parábolas. Así que desde mañana me pongo a sus pies para empezar con esas enseñanzas que pues ahí sí vamos a comprender muchas cosas de toda la doctrina y del camino de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, prosigamos entonces para concluir esta enseñanza, bendito pueblo de Dios. Ayer terminamos lo que fue la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que haya puesto atención a todo lo que nos dijo Dios. Y recuerde, Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, otra muestra más de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a Santiago 1:13, siempre con la bendita palabra de Dios. Bendito pueblo de Dios, es lo que yo siempre le he pedido desde un principio, y no yo, sino es lo que siempre pide Dios, ¿verdad? Que nosotros tengamos la sensatez de ver con nuestros propios ojos que lo que se nos está enseñando viene en la bendita palabra de Dios. Dice en el 1:13, cuando alguno es tentado como Jesús o nosotros, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, claro que cuando yo soy probado, Cristo Jesús fue probado, no podemos decir que Dios bajó y después de que nos dio la salvación en el camino, el mismo Dios nos provoque o nos tiente para hacer lo contrario. No, Dios, como yo le dije en las enseñanzas pasadas, bíblicamente Dios tiene servidores tanto del mal como del bien para probar a los justos, a ver si somos fieles. Uno de ellos es Satanás y sus demonios.
que están aquí en el planeta Tierra y que yo en enseñanzas anteriores le decía por qué Satanás está aquí, Dios lo ha permitido. Entonces, a Satanás se le conoce como el tentador y también a todos sus seguidores, porque hay cristianos que nos incitan a pecar y nos incitan a hacer las cosas contrarias a la ley de Dios. Entonces, mire, también dice que Dios no puede tentar a nadie y también dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Yo le explico, ya le dije lo que es la palabra tentar. Yo espero que usted se haya dado a la tarea para indagar que lo que se le está enseñando es veracidad. Entonces, yo le pregunto, ¿qué le interesaría a Dios que Satanás le pueda ofrecer para que Dios deje su trono y deje su santidad? Si Dios es el creador de todo. Mire, hermano y hermana, todo lo que Dios hizo es de Él. Ahora bien, Cristo Jesús fue tentado, entonces no era Dios. Y recuerde, Satanás tiene una mesa en donde únicamente lo que ofrece Satanás es a la carne, es al cuerpo humano, es al barro. Satanás no puede ofrecerle nada a un ángel de lo que Dios le delegó aquí en el planeta Tierra, que son cosas corruptibles. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que por fe nosotros cuando nos bautizamos y fuimos seres espirituales, fue precisamente para despreciar la mesa de Satanás y que cuando llegue a decirle lo mismo que Cristo Jesús le dijo en la tentación, no me importa, no solo de tu mesa vive el hombre, sino de la mesa de la boca de Dios, etcétera. Ya aprendimos en la enseñanza pasada. Entonces, un versículo más para enseñar que Jesús no es Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Jesús fue tentado por el mal en el desierto. Bien, vamos a ver algunos versículos que utilizan los impíos. Ya vimos varios, ya le enseñé varios, pero vamos a ver otros más que utilizan hasta el día de hoy para confundir de que Jesús es Dios. Uno de ellos está en 1 de Juan 5:20, por favor. En 1 de Juan 5:20 está uno. Ahorita le vamos. Dice en 1 de Juan 5:20, bendito pueblo de Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es un versículo que utilizan para enseñar que Jesús es Dios. Pero mire, bendito pueblo de Dios, primeramente, nosotros los que hemos tenido el privilegio de saber leer y de no saltarnos comas, ni punto ni coma, ni tampoco saltarnos puntos, sabemos que en cada coma es una pausa para hablar. Entonces, mire, vamos a poner atención primero. Pero sabemos que el Hijo de Dios, aquí habla del Hijo de Dios, ha venido. Ahora, hay una coma. Ya eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Que el Hijo de Dios vino, que ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Claro, Cristo Jesús ya vimos de quién dio testimonio siempre, de su Padre. Él siempre vimos con muchos versículos bíblicos a los que vieron en todas las enseñanzas de que si Jesús es Dios o el Hijo de Dios, desde el 1 hasta este capítulo que es el 18, sabemos que Jesús nos dio a conocer al verdadero, nos dio a conocer al único Dios. Y mire, y estamos en el verdadero, porque ¿qué fue lo que nos trajo Cristo? El Espíritu Santo, y estamos en el verdadero. Dice, en su Hijo Jesucristo, que dijo yo soy la verdad, soy el verbo. Y estamos con la palabra de que Cristo Jesús es el verbo, tenemos la verdad. La verdad, recuerde que la palabra es de Dios. Este es el verdadero Dios, pero no habla de Cristo. Habla del verbo. Habla
de que Cristo Jesús tuvo a su Padre, habla de que el Verbo se encarnó, habla de la palabra de Dios. Por eso hay comas, ¿verdad? Ahora, si yo con un versículo, con dos versículos, porque los impíos pues agarran como unos 15 versículos, no pueden agarrar más, para torcerlos, que vamos a ir a otros, pues nosotros en esta enseñanza utilizamos más de 300 versículos bíblicos, a los que se dieron a la tarea de escuchar desde el capítulo 1 hasta el capítulo que llevamos el día de hoy. Bien, entonces esa es una de las citas bíblicas que utilizan para enseñar a blasfemar contra lo que vino a enseñar Jesucristo. Vamos a otra, por favor, que es en San Juan 20:28, por favor. El Evangelio de San Juan 20:28. Y así dice, benditos hermanos, ¿verdad? Cristo Jesús, vamos a leer desde el 27, Cristo Jesús, cuando murió y resucitó, Tomás, cuando le dijeron y le dieron testimonio los discípulos que vieron a nuestro Señor Jesucristo, que lo habían visto, él no creía. Mire lo que dijo. Luego dijo Tomás, Cristo Jesús se le apareció a Tomás y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora se le apareció y dijo, mete, yo fui el que estuve en la cruz, mete tus dedos para que veas que soy yo y no seas incrédulo. Entonces Tomás, cuando lo vio, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Otro versículo que enseñan los inicuos y tuercen las escrituras para enseñar qué es Dios, pero mucho ojo a lo que le voy a decir. Pero nada más leen este versículo y no leen lo que sigue abajo. Porque ahorita vamos a leer. Yo le he dicho también, bendito hermano y bendita hermana, que cuando quiera usted o le quieran dar una enseñanza con un versículo, usted lea el contexto, lea lo que hay arriba y abajo, ¿verdad? Igual en 1 de Juan 5, lea todo lo que hay ahí, va a ver que habla del Hijo. Ahora fíjese bien, le dijo, Señor mío y Dios mío, y dicen, ya ves cómo es Dios, ya ves cómo es Dios, pero mire lo que dice abajo. Eso ya no dicen que lo lean. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en ello, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, también en los evangelios que vienen de Tomás, dijo Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como ya lo vimos. Entonces, esto se ha escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Muy bien, entonces, cuando Tomás dice Jesús, viene una coma, recuerde, y Dios mío, ¿verdad? Como diciendo, Señor, es verdad que lo resucitaste. Dios Padre Santo, es verdad que resucitaste a tu Hijo. Eso es a lo que se refiere esto. Por favor, vamos a San Mateo 1:23, que es otro que utilizan para enseñar que Jesús es Dios. Y que lo pueden confundir. Mateo 1:23. Y dice así, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otro versículo más para enseñar que Jesús es Dios según los cínicos y los impíos. Pero desde el Antiguo Testamento estaba profetizado por los profetas que
cuando naciera Jesús, se le iba a poner el nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros, porque si usted estuvo al pendiente de todas las enseñanzas, sabemos que Dios estuvo como embajador, sabemos que Dios estuvo abogando por medio de su Hijo, y ahí está la palabra Emmanuel, y Emmanuel sigue todavía, porque Dios sigue todavía encarnado con los santos, como lo vimos en 1 Corintios, ¿verdad? Que nosotros somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, es lo mismo, bendito hermano y bendita hermana. Y fíjese cómo no nada más en esta enseñanza tuercen los versículos para enseñar herejía, sino en otras enseñanzas también, así como yo le estoy mostrando qué facilidad y qué habilidad tienen para engañar a un recién convertido o a alguien que no es santo y que no ha permanecido en la lectura, son astutos para engañarlos. Y la gente se lo cree, es lo malo, ¿verdad? Porque no tienen discernimiento de la bendita palabra. Otro versículo que utilizan está en Apocalipsis 1:8. Vamos, por favor, que es otro que utilizan para enseñar que Jesús es Dios. Bueno, en el 1:8 dice así, ¿verdad? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Porque la bendita palabra nos enseña que el que ha de venir es Jesús, es Cristo Jesús. En Apocalipsis, Cristo Jesús es el que viene. Pero recuerde, el Padre nunca lo desamparó. El Padre nunca lo desampara. El Padre siempre está con él. Cristo Jesús ya vimos que solo, sin su Padre, no puede hacer nada. De igual manera, Cristo Jesús cuando venga, viene a suprimir a toda la iniquidad e impiedad y a ponerle un fin al reino de Satanás. Viene con su Padre. Entonces, cuando siempre que dice el Todopoderoso, el que ha de venir, dicen, ¿ya ves? Jesús es Dios, porque no tienen discernimiento. Y también cuando dicen yo soy el alma, el alfa y el omega, mire, yo le voy a decir una cosa. Alfa significa principio y omega significa fin. Y cuando Dios en la Biblia utiliza el término alfa y omega, es que Dios se refiere a seres humanos. No duden que lo que principié en el Edén, no duden que lo voy a concluir y va a acabar y va a haber un fin. No lo duden, porque yo no soy un Dios que deje inconcluso, que deja a medias como ustedes, seres humanos, que dejaron a media mi obra, que dejaron a media el cristianismo. Yo no soy así. Yo soy un Dios que tiene un principio y lo que principio siempre lo concluyo. Eso significa alfa y omega. Entonces, otro versículo más que utilizan, más los que ya vimos, benditos hermanos y benditas hermanas, en todo el tiempo, en enseñanzas pasadas, de muchos versículos que utilizan los impíos y que concluimos nosotros, entonces, para borrar todos estos versículos. Y mire, hermano, yo podría, Dios por medio mío, hacer un libro de este tema con más de 1000 versículos bíblicos sobre la enseñanza de que Jesús es el Hijo de Dios. Yo utilicé aquí de la Biblia un 15% de las enseñanzas de que Jesús es el Hijo de Dios, es un ungido y que está sujeto. Bien, yo aquí me apoyé en 378 versículos, que fue esta enseñanza. 378 versículos, pero creo que ha sido suficiente para los que creen y tienen entendimiento, porque yo no voy a comparar 378 versículos con 15 versículos que tuercen, ¿verdad? Y se pueden malinterpretar si no leemos el contexto o nos saltamos puntos y comas. Bien, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el principio de la creación, el primogénito de toda la creación y no Dios. Bueno,
Todavía, mire, si quiere anotar, le voy a dar algunos versículos más que anoto aquí. En todo esto, finalizando esta enseñanza, todos estos versículos todavía los añado, que ya no los expliqué. Yo repartí esto en su momento, ¿verdad? Como San Juan Dios 16, que habla de la casa de su Padre, que Cristo Jesús habla de la casa de su Padre. San Juan 2.1, que habla de la madre de Jesús, no la madre de Dios. San Juan 4.21, donde dice que la hora viene en que adorarán al Padre, como ya lo vimos en 1 Corintios. Y bueno, muchísimas citas bíblicas, bendito hermano y bendita hermana, que yo añado aquí como otras 50 citas bíblicas más. Pero para concluir esta enseñanza, yo quiero que vayamos por favor a Salmos 22. Para concluir esta enseñanza. Salmos 22, voy a leer con esta porque la otra se me olvida que no tiene salmos, es el Nuevo Testamento, el puro Nuevo Testamento. Entonces, vayamos a Salmos 22, benditos hermanos, y mire, dice así en el 1, fíjese bien, este es un salmo de una profecía en los tiempos de los reyes, de lo que iba a padecer Jesucristo y de lo que iba a hablar Cristo Jesús. Fíjese cómo empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Recuerde que vimos en la crucifixión de Jesucristo cuando está en la cruz, que dice, lava, sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Una profecía de lo que iba a decir nuestro Señor Jesucristo, porque recuerde que la bendita palabra de Dios está llena de profecías y que se cumplieron exactamente conforme Dios lo escribió. Y ya le dije yo en la enseñanza pasada el por qué, bendito hermano y pueblo de Dios, Cristo Jesús, se le salió el Espíritu Santo porque cargó con el pecado. Y clamaba, ¿verdad? Porque clamó, vamos a ver los clamores. Aquí va a conocer mucho de lo que Cristo Jesús padeció en la cruz y que no viene en el Nuevo Testamento, pero que Dios siempre nos deja escrito. Entonces, aquí empezamos a decir, y ahorita vamos a ver qué es Cristo, porque usted va a decir, ay, a lo mejor es David, o a lo mejor es Salomón. A mí, como me dice, recuerde, si se lee todo el capítulo, vamos, porque yo también lo puedo engañar, diciendo que era David, ¿verdad? Pero yo me voy a dar la tarea de leerle para que se dé cuenta que habla de Jesucristo. Le pido paciencia, mire. Ahora dice aquí, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Porque la salvación es estar con Dios. Luego dicen los, Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche no hay para mí reposo. Los 3 días que estuvo Cristo Jesús y también en la cruz. Pero tú eres santo, fíjese cómo dice, tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Está hablando también en el Antiguo Testamento de los primer pueblo que clamó y no los desamparó Dios. Siempre también en el Antiguo Testamento. Vamos al 6, vamos a tratar el 6. Fíjese lo que dice, mas yo gusano y no hombre. Aquí, Cristo Jesús cuando dice mas yo gusano es porque todos, tanto judíos como romanos, lo veían como un ser que no valía al escupirle la cara, como un gusano, porque un gusano se le aplasta. A un gusano también se le dice, tú eres hijo del diablo, porque los gusanos bíblicamente representan también seres inmundos que bíblicamente o simbólicamente representan demonios. Y así le dijeron a Cristo, tú demonio tienes. Y no hombre, oprobio, fíjese en lo que dice aquí, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Aquí está,
oprobio de los romanos, como yo le decía, y oprobio de mi mismo pueblo. San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Luego dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, fíjese lo que es encarnecer, diciendo, se encomendó a Jehová, siempre dijo que era su Padre, siempre dijo que era su Dios, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Amén. Así le encarnecían. Ahora, esto no viene en el Nuevo Testamento, ya sabe lo que le gritaban. Se encomendó, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, a ver si es cierto. Pero Jesús decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que dicen. Sabiendo que si Cristo Jesús se hubiera bajado de la cruz y hubiera venido una legión de ángeles para librarlo en ese momento, estaríamos muertos todos los seres humanos. Bueno, dice en el 9, pero tú eres el que me sacó del vientre. Fíjese bien lo que dice, tú Padre, eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Ahora, aquí está, Dios es el que lo sacó del vientre de María, lo fecundó por medio del Espíritu y después de 9 meses, Dios decide en todos los seres humanos quién nace y quién no nace. Hay muchos seres humanos o muchas madres que están embarazadas y pierden a sus hijos. Entonces, Dios es el que tiene en la mano quién nace y quién muere. Entonces aquí dice, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, porque así, desde que Cristo Jesús, como ahorita vamos a ver que desde que estaba en los pechos de su madre, lo querían ya matar, Herodes. Era un niño indefenso en ese momento, pero Dios en todo momento lo protegió y lo hizo estar confiado. Conste, es una oración de Cristo, es una oración de su Hijo. Dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ahora, ¿desde ti fue echado desde antes de nacer? Efectivamente, desde que estaba en el vientre Jesús, ya procuraban a todos los niños nacidos, a todos los que iban a nacer. María tuvo que huir embarazada y de noche se le apareció un ángel a José y le dijo, vámonos, toma al niño, y vámonos porque es que Herodes lo quiere matar. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Otra vez, ¿qué está diciendo Cristo Jesús? Tú eres mi Dios. Ya también en el Nuevo Testamento vimos versículos bíblicos que Cristo Jesús, ahorita vamos a ver qué es Cristo, más abajo, que Cristo Jesús siempre dijo que tenía un Dios y un Padre. Luego dice en el versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. ¿Se acuerda que Cristo Jesús oraba? Que vinieron ángeles y lo fortalecían. ¿Se acuerda de las oraciones? Dice, porque no hay quien ayude. En el 11 al final. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, mire, aquí en el planeta Tierra yo le di testimonio alguna ocasión en la enseñanza número 1 de Quitando el Velo de Dios, que cuando Dios me llamó y me humilló en una situación imposible para el ser humano de poderme ayudar en mi situación, que no había poder humano que me pudiera ayudar, solamente encontré la ayuda en el Todopoderoso. Es el único también que lo puede ayudar contra el rey de este mundo, porque el rey de este mundo tiene poder y no hay ningún ser humano que le pueda hacer frente a Satanás, más que Dios, la santidad y la protección que Dios nos da cuando por libre albedrío y por voluntad propia decidimos ser protegidos por Dios y guardar su pacto. Ahora,
porque no hay quien me ayude. Dice, me han rodeado muchos toros. Fíjese bien cómo está diciendo. Bíblicamente Dios nos habla en el Antiguo Testamento de toros de Basán, que en un lugar los criaban. Sabemos que un toro tiene dos cuernos, que un toro es bravo, que un toro, así como el león, así como el leopardo, así como el oso, recuerda que Dios siempre utiliza simbolismos para representar a Satanás. Los cuernos representan poder. Ahora, fariseos, saduceos y escribas, sumos sacerdotes, son los que habían rodeado a Cristo Jesús, ¿verdad? Y son los que le encarnecían, son los que lo tuvieron toda la noche en el atrio, en la casa del sumo sacerdote Caifás, ¿verdad? Y los que luego, rodeándolo, lo fueron a entregar a Pilato. Y en todo momento, en el Via Crucis, en todo momento lo rodearon, hasta la crucifixión, estaban rodeándolo, toros de Basán. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han criado, porque en ese lugar en el Antiguo Testamento se dedicaban a criar toros y se le llamaban toros de Basán. En el Antiguo Testamento está. Siempre acuérdese que la Biblia simbólicamente representaba una sombra en el Antiguo Testamento de lo que iba a venir el día de hoy, refiriéndose a seres humanos con demonios. Porque yo le digo algo, todos aquellos que se han bajado de la cruz y han hecho pacto con Satanás al pecar, porque no es que yo haga pacto y le diga, te voy a servir, señor Satanás, sino que uno sabe que a la voz que obedece es esclavo, y si yo lo sé, y yo peco a un deseo de mi carne, yo le estoy dando mi vida a Satanás, con conocimiento. Y yo sé que Satanás me va a delegar un poder, porque así Dios lo quiere, para engañar y matar a muchos cristianos, y bajarlos de la cruz. Y voy a tener poder para sanar enfermos y para engañar a la gente físicamente y carnalmente a la vista. Eso está en las enseñanzas de Quitando el Velo de Dios. Si no lo ha visto, pues yo lo recomiendo, si ha creído en estas enseñanzas, de que Jesús es el Hijo de Dios y le ha quedado claro con todo lo que hemos visto. Bueno, entonces dice, abrieron sobre mi boca como león rapaz y rugiendo. Abrieron sobre mí su boca. Crucifíquenle, crucifíquenle, suelten a Barrabás y crucifíquenle, crucifíquenle. Viva el César, Entonces abrieron su boca como león rapaz, como demonio, como diablo. Porque diablo es el odio que tiene con el ser humano, el odio que tiene con los santos, el odio que tiene con los hijos de Dios. He sido derramado como aguas, aquí ya empezamos a ver que se trata de Cristo, y todos mis huesos se desconyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Aquí. Cristo Jesús, cuando dice he sido derramado como aguas, es que Cristo Jesús se desangró en la cruz hasta la última gota. No por los clavos, no por los clavos en los pies ni en las manos, sino por todas las heridas que traía en el cuerpo, porque los latigazos que recibió nuestro Señor Jesucristo y los azotes que fueron 40, no crea que fueron con un látigo normal. En aquel entonces, la bendita palabra nos lo declara también en el Antiguo Testamento. Cristo Jesús fue latillado con una bola con puntas para desgarrarle toda la carne. Entonces, nuestro Señor Jesucristo derramó toda su sangre y Dios lo permitió, porque yo alguna vez le preguntaba, Señor, no entiendo. ¿Por qué permitiste a tu hijo tanto sufrimiento? Y él me dijo, por ti y por darte un camino que la carne para nada aprovecha, y también porque quiero tu sangre derramada para mí, porque la sangre fue derramada para Dios, para limpieza de nuestros pecados hasta la última gota, y la sangre de Cristo Jesús sigue vigente hasta el día de hoy. Bien, he sido derramado como aguas. Y como aguas es que, imagínense los borbollones de sangre que le salían.
y todos mis huesos se desconyuntaron, no fueron quebrados. Al decir se desconyuntaron, es que hay ligamentos, hay coyuntas que unen los huesos de mi brazo, ¿verdad? Que son varios huesos en mi brazo, y las coyuntas son los que unen hueso con hueso. Bueno, pues fue tan descarnado que sus huesos se desconyuntaron en la cruz. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Corazón bombea la sangre, ¿verdad? Y bombeó toda la sangre, se derritió su corazón por el sufrimiento en la cruz. Dice, con un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Porque se acuerda que se acercaron a darle en un tiesto vinagre, ¿verdad? Y él lo escupió. Antes de morir, lo escupió. Y dice, fíjese, con un tiesto se secó mi vigor, su fuerza, ya perdió la sangre y ya no tenía fuerza física. Y mi lengua se pegó a mi paladar por la sed, por la deshidratación que tenía. Y aparte también, simbólicamente, ya nos había dejado toda la palabra. Ya no había más que hablar. Toda la palabra estaba completa. Dice, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque en el momento que se le salió el Espíritu Santo, recuerde, polvo eres. Cuando dice polvo eres, es cuando somos de barro nada más. Cuando somos seres que no tenemos el Espíritu Santo y somos de barro. Como mire, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente al que sabe comprender la palabra, todos los que no son cristianos ni han participado del pacto del nacimiento espiritual, son polvo. Y son de aquí abajo. Entonces, Cristo Jesús, cuando se le sale el Padre, se queda en su cuerpo como un vaso de barro únicamente. Me has puesto en el polvo de la muerte. Porque efectivamente, ¿verdad? Yo soy de barro, y se me sale el Espíritu Santo. Recuerde que la palabra muerte es que se me salga Dios, que se aleje Dios de mí. Porque perros me han rodeado, me ha cercado de cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, según Proverbios y según Primera de Pedro, el perro es aquel que tuvo discernimiento, que fue pueblo de Dios y luego se fueron a los deseos de la carne y a pecar. Ahora, estos eran los fariseos en el principio. Este era el primer pueblo de Dios, porque la palabra de Dios dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca después de lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Entonces, aquí cuando dice perros me han rodeado, son todo el pueblo que practicaba el pecado, como hoy también, porque esto es una profecía. Hoy de igual manera, a Cristo Jesús, que es el cuerpo, y los que guardan la santidad, nos rodean los impíos para blasfemarnos, para decirnos que no tenemos cobertura, para decirnos que nosotros, ¿quién nos puso? Para decirnos que nosotros no somos hijos de Dios, para decirnos que somos del diablo, y nos rodean y nos acechan siempre. Entonces, ¿pero quiénes son los que nos rodean también? Puro perro, puro cristiano que practica el pecado, puro cristiano que cree que es cristiano pero no está ungido, no está en la cruz. Bueno, esos son los que lo rodearon, porque perros me han rodeado. Recuerde la parábola de Lázaro. ¿Quién llegaba a lamberle las heridas? Un perro. Me han cercado cuadrilla de malignos. Otro término más para representar a los perros. Cuadrillas de malignos es que hay dos reyes. O soy yo del ejército de Dios o soy yo del ejército de Satanás. Antes, cuando yo no era cristiano, ni era del uno ni era del otro. Simplemente era alimento de Satanás sin saberlo. Pero ahora, si yo, teniendo el conocimiento, tiento al Señor mi Dios y peco, entonces yo voluntariamente me vuelvo cuadrillero de Satanás y me va a utilizar para ir en contra de todo lo que habla Cristo, torciendo las Escrituras.
porque estos abrían los rollos en las sinagogas. Se sentían doctores de la ley, pensaban conocer la palabra y no la conocían. Entonces, mire, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, y aquí dice, horadaron mis manos y mis pies. Fue cuando lo clavaron en la cruz, en las manos y en los pies. Dice en el 17, hay otra cosa, bendito hermano, que, bueno, le digo, ¿verdad? Aunque no tiene que ver. Hay muchos que dicen y se ponen a discutir, no, en las manos no pudo haber sido Cristo Jesús clavado porque con su peso se hubiera desconyuntado todo. Hablan de cosas que no conocen, hermano y hermana. Cristo Jesús cuando se acercó a Tomás dijo, mete tu dedo en mis manos, no en las muñecas, en mis manos, en mis pies y en mi costado donde fui traspuesto con una lanza. Bueno, y aquí habla de manos también, no habla de muñecas. Dice, contar puedo mis huesos, entre tanto ellos miran y me observan. Mire, bendito hermano y bendita hermana, a mí, cuando Dios me permitió el entendimiento del Antiguo Testamento y me permitió ver cómo quedó realmente nuestro Señor Jesucristo, la película más fuerte que hay es la de la pasión de Cristo, de cómo lo trataron y cómo quedó en la cruz. No tiene nada que ver con la verdad. Nosotros tenemos 250 y tantos huesos. Imagínense que se le podían contar todos los huesos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo simplemente era una calaca ya en la cruz, con toda la carne desconyuntada, todo como lo vimos. ¿Por qué? Ya le dije por qué. La carne, Dios la vino a destruir. Dijo, ustedes, yo vengo a destruir mi hijo físicamente, pero ustedes van a ser plantados por fe, juntamente con él, pero no en la cruz, sino por fe en el bautizo, para que yo con mi presencia les queme la carne y puedan vivir espiritualmente. Ese es el tema del por qué fue y por qué se le podían contar sus huesos. En tanto ellos me miran y me observan. Luego dice, repartieron entre sí mis vestidos. Sí, lo sabemos, ¿verdad? Que la túnica, el manto, de hecho, los repartieron, pero echaron suertes con la túnica. ¿Por qué? Luego le voy a explicar eso, pero bueno. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Escrito, entonces ya está hablando de Cristo, ya vio qué importante es leer todo un contexto para que no nos engañen, porque si yo nada más lo hubiera leído el 22.1 y el 2, va a llegar un impío y le va a decir, no, habla de David, habla de Salomón, hay quien dice que habla de Cristo. Entonces, muy importante leer todo el contexto. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Mas tú, Jehová, fíjese bien cómo le dice Cristo, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Entonces vemos el Hijo. ¿Se acuerda que vimos que en todo momento el Hijo, mientras estuvo en la carne, estuvo con súplicas y estuvo con ruegos a aquel que lo podía librar de la muerte? Que en todo momento, y aquí vemos en el momento en que Cristo Jesús está en la cruz, los ruegos, lo que Él decía dentro de Él, dentro de su corazón en la cruz, ¿verdad? Él en todo momento estuvo orando a su Padre, en todo momento estuvo pidiendo a su Padre. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. ¿De dónde? De la muerte. De donde bajó nuestro Señor Jesucristo por 3 días. Y luego dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Ahora, cuando dice libra de la espada mi vida, no habla de la espada física. Habla, si eres hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo, porque la otra espada es la sabiduría de Satanás. Y este es un tema muy grande, bendito hermano, de la mentira y la verdad. Son 2 espadas. Por eso Dios nos llama guerreros.
Por eso todo, como dicen Judas, ¿verdad? Por eso todo santo saca su espada, que es la Biblia, y los mentirosos y los falsos y los perros sacan sus espadas, pero la espada de la verdad es más poderosa porque los deja callados. Porque de igual manera, yo se lo vuelvo a repetir, bendito amigo, si usted quiere encararme y venir personalmente a quererme decir que le dé más enseñanza porque estoy mal, con mucho gusto le invito a que saque usted su espada, si está en la mentira, y si usted se va a arrepentir y es para bien, con mucho gusto lo paso y me siento con usted 1 o 2 o 3 horas, hasta que una de dos, si usted no es humilde, se quede callado y ya no tenga que responder y se levante y se vaya enojado, o, o bien humillándose a Cristo, le pida perdón y vuelve en sí. Porque la espada de Dios es victoriosa. La espada de David mató a Goliat. Y de igual manera, la espada de verdad, nadie puede contra la espada de verdad. Entonces, cuando dice, libra de la espada de mi vida, es cuando lo incitaban a no padecer, como Pedro también, ¿verdad? Jesús, tú no vayas a la cruz, tú eres hijo de Dios. Aléjate, Satanás. Libra la espada de mi alma y del poder del perro mi vida. Aquí está. Ahora, fíjese bien lo que yo le digo y lo que dice la palabra. Yo le puedo preparar un tema también, bendito hermano y bendita hermana, aunque lo habla en la apostasía. Lo habla en quitando el velo de Dios. Perdón, ahí ya está el tema por si lo quiere ver. Quitando el velo. Que cuando uno se baja de la cruz, tiene poder. Tiene poder para engañar, tiene poder para hacer milagros, tiene poder para persuadir, tiene poder para arrebatar a cristianos que habían huido de la fornicación y del mundo, pero estos con palabras persuasivas se disfrazan de ángeles de luz y son ministros de Satanás para arrebatar. Por eso yo le digo, ¿verdad? Y a los que estén escuchando, a mí me han tocado cristianos que dicen, no, yo soy muy sabio, a mí nadie me engaña, yo puedo escuchar a 5 pastores y decidir con cuál me voy. Pues pobrecitos, incrédulos, indoctos, indoctas, quien quiera que esté viendo esta enseñanza y haya tenido ese fruto, porque ni el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, con toda su sabiduría, se sentía tan sabio como para pedirle a Dios, guarda mi vida de la boca de los perros y del poder de los perros. Tienen poder. Yo he visto cómo a muchos que estuvieron aquí, que decían amén y lloraban, y estuvieron 2 o 3 años, yo presencié como perros los engañaron y fueron arrebatados de la cruz de Cristo Jesús. Amén. Y yo, hermano mío y hermana mía, soy uno de los que me cuido. Soy uno de los que no se mete a cualquier congregación ni escucha cualquier prédica, hasta no conocer el fruto de la persona que me va a enseñar. Bueno, dice en el 21, fíjese cómo otra vez aquí podemos ver que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué dice? Sálvame de la boca del león. Nuevamente otra vez, porque Satanás tiene millones y millones y millones de años. Es un ser que con astucia engaña. Mire, cuando la palabra nos habla y describe a Satanás como una serpiente simbólicamente, es porque una serpiente es un animal de caza y es un animal que de 100 veces que ataca, una falla. Es un animal que se camuflajea para esperar a su presa y que es paciente y puede durar horas o días en un lugar, en un matorral, ¿verdad? Esperando a una presa que se acerque y cuando la tiene en la mira, la atrapa y no falla. Es muy raro que falle una serpiente. Por eso yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, yo, al tiempo que Dios me ha dado, que para mí es poco, que son 15 años ya en el cristianismo, créame que tengo temor de irme a meter a una congregación de perros o de leones, porque yo sé que quedo engañado. Yo le doy testimonio, dije que no iba a decir nombres, pero yo conocí en los medios
de comunicación, un pastor, un representante sano, que ya tenía muchos años, y se fue a un encuentro que tampoco es bíblico, ¿verdad? Esos famosos encuentros de G12, que son satánicos, no son de Dios. No voy a decir nombres, nada más digo instituciones, ¿verdad? Se fue a un encuentro, como en muchas congregaciones hablan de eso, de encuentros y que no es bíblico, y le fueron a meter demonios en ese encuentro y regresó diciendo que se arrepentía de lo que había predicado, porque todo lo que había predicado era mal, y se volvió un prevaricador hasta el día de hoy, porque no tuvo temor, porque no creyó. Así que yo también le digo a Dios siempre, líbrame de la boca del perro, líbrame de la boca de los impíos, Señor, y mejor leo y mejor me enfoco. Y si yo voy a recibir, vuelvo a repetirle, la enseñanza de alguien, es con el mandamiento de Dios, ¿verdad? Escucha según cuál sea su conducta, porque un árbol bueno no puede dar malos frutos y el árbol se conoce por sus frutos. Ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Así que aquí estamos. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Siempre que la bendita palabra nos habla de cuernos, nos habla de poder. De hecho, usted va a ver en Apocalipsis, ¿verdad? Que también muchos indoctos no saben descifrar Apocalipsis porque Apocalipsis habla con puro simbolismo, habla de cuernos, habla de cabezas, habla de un dragón con cabezas, habla de seres con cuernos, habla de un cuerno pequeño, también Daniel, en las visiones de Daniel. Y mire, los cuernos representan poder. De hecho, la mesa que estaba en el altar, en el lugar santísimo, tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. Y no le voy a decir que Dios tenga cuernos, pero al decir 4 cuernos y Satanás Dios, es que Dios, cuando nos deja ese simbolismo, es porque Dios es poderoso y porque los cuernos que tiene Satanás, Dios se los delegó, Dios se los permitió. Entonces, recuerda que un cuerno de un búfalo es para defenderse, es para matar a su presa, es para pelear. Y Satanás por eso simbólicamente se representa como carnero con 2 cuernos. Por eso la señal del Papa, siempre en sus simbolismos, cuando venía a México y se iba o bajaba del avión, hacía este simbolismo. México siempre fiel. Y si usted hace esto y lo pone en la pared, es una cabra. Aquí le va a dibujar la cabeza y aquí le va a dibujar los cuernos. México siempre fiel, ¿verdad? Entonces, con 2 cuernos y refiriéndose a la cabra, que son simbolismos. También, cuando hacía esto, ¿verdad? Y bautizaba, todos simbolismos. Este es el número 6 y 3 son 6, 6, 6. También, cuando se presenta el Papa, hacia abajo, la cruz invertida simbólicamente representa que Satanás venció a Cristo. Entonces, hay muchos simbolismos, yo le digo, ¿verdad? Estudie simbolismos, pero con gente que verdaderamente sepa la verdad. Bueno, entonces, dice aquí, libra mi alma del poder del perro, ya líbrame de los cuernos del búfalo. Ahora, un búfalo es indomable, un búfalo no lo puede usted tener como mascota ni para arar la tierra, ¿verdad? Un búfalo es fuerte, un búfalo el ser humano no lo puede dominar, no lo puede hacer su mascota. Entonces, así son los términos que representa Dios. Dice, Señor, y yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Líbrame, Señor, líbrame, y si tú me resucitas y me sientas a tu diestra, como dice en el Nuevo Testamento, yo y el Padre seguimos trabajando hasta el día de hoy. Porque así lo dice, yo y el Padre seguimos trabajando hasta el día de hoy. Y así Cristo Jesús está vivo, Cristo Jesús vive y sigue anunciando en medio de la congregación de los santos el nombre de Jehová. Y anunciaré tu nombre, tu salvación que diste a los hombres. Anunciaré tu nombre, oh Jehová, en medio de la congregación te alabaré.
Ahora dice en el versículo 27, por favor, nos vamos a saltar hasta el 27. Bueno, no, pues le voy a leer todo hasta donde alcancemos, porque falta poco, pero vamos a ver, hermano. Es que quería leer todo, pero vamos a ver. Los que temen a Jehová, alábanle, glorifíquenle, descendencia toda de Jacob, temerle ustedes, descendencia toda de Israel, porque Jesús traía la salvación a los gentiles y todo aquel que tomó su cruz se volvió Jacob, se volvió de Israel, se volvió judío. Alábenle todos porque les ha venido la salvación por medio de mi sangre, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Y aquí vemos que Dios no menospreció los ruegos ni la aflicción de Cristo Jesús, y de igual manera, como Cristo Jesús es mi ejemplo, es mi camino, tampoco todo aquel que viene a padecer y toma su cruz y también va a recibir oposición por ser un santo, Dios nunca va a desamparar a los afligidos, ni nos va a abandonar. Dice, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, él le oyó. Y está dando testimonio Cristo Jesús que efectivamente las oraciones dieron un fruto y Dios lo ayudó y Dios lo sacó de la muerte y lo sentó a la diestra del Padre. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Otra vez, Señor, tú me libraste, voy a trabajar para ti siempre. Voy a seguir trabajando. Entonces, Cristo Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, es mi cabeza. Y Cristo Jesús tiene una cabeza y Él sigue trabajando para su Padre en medio de la congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Ahora, en agradecimiento a su Padre por haberlo levantado de los muertos y por haberle permitido el privilegio de ser un instrumento para salvación, Cristo Jesús sigue pagando sus votos, porque el que está hablando no soy yo. El que está hablando es Dios y el que está hablando es Cristo Jesús. El que enseña es Cristo con el Nuevo Testamento, con la bendita palabra de Dios, y así paga. Pero ¿a quién le habla? ¿A quién está pagando? Está pagando los votos a Dios, pero para los santos, para los que no practican el pecado. Dice, comerán los humildes y serán saciados. Y el humilde es aquel que toma su báculo y que no puede salir sin Dios. El humilde es el que no practica el pecado. El humilde es el que tiembla y dice, no, si peco me quedo pobre, si peco me quedo sin oro, si peco me quedo mejor, voy a ser humilde y le voy a rogar a Dios que necesito de Él. Todos los días le voy a decir que soy pobre, que soy mísero, que soy un mendigo, que no me abandone. Bien, comerán los humildes el pan de vida y se saciarán. Alabarán a Jehová los que le buscan. Todo esto vino a raíz de la muerte y resurrección de Cristo. Toda esta bendición, bendito hermano. Dice, vivirá vuestro corazón para siempre, porque nos trajo eternidad. Vino a quitar lo primero, vino a quitar lo corrupto y vino a establecer lo inmortal a los que creemos. Alabado sea Dios. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Profecía donde se llenó el Evangelio. A raíz de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se llenó la tierra de su conocimiento. Aleluya. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de Él. Claro, antes de que viniera la apostasía, ¿verdad? Porque 200, 300, 400 años después de nuestro Jesucristo, el Evangelio se fue llenando en el mundo, y en los años de 1500 y de 1600 ya estaba el Evangelio en todo el mundo y no había apostasía. Adoraban y habían muchísimos cristianos entregados. Nada más que proféticamente hoy, en este siglo que estamos viviendo, en el año 2022, ya vimos en las enseñanzas de Quitando el Velo de Dios cómo quedaron y cómo están. Dice, porque de Jehová es el reino, ahí está, es el rey, de Jehová es el rey, de Jehová es Cristo, porque Cristo Jesús reina. Él, recuerda que es el primogénito de toda la creación. Porque de Él es Jesús, porque de Él es el reino y Él regirá las naciones. Por medio de su sabiduría. Recuerda que el Verbo se encarnó. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se está refiriendo a todos aquellos que hemos sido exaltados como representantes por la humildad, primeramente, ¿verdad? Porque el que se humilla será enaltecido. Por Dios, no por Satanás.
se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, porque nosotros íbamos a descender al polvo, pero por su gracia hoy nos inclinamos a él, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Porque nosotros no podíamos dar vida a nuestra propia alma y nos rendimos a los pies de Cristo, venimos a los pies de Cristo. La posteridad le servirá. Habla de nosotros, de los que no éramos pueblo, que le venimos a servir hoy. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. De generación en generación se ha dicho y se ha hablado de nuestro Salvador, de Dios, del amor de Dios, que nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo, y que su Hijo es su Hijo y que nos trajo salvación, y que el Verbo se encarnó. De generación en generación, los santos hemos dado testimonio de la verdad hasta el día de hoy. Dice en el 31, vendrán y anunciarán su justicia. Pueblo que no ha nacido aún, los gentiles. Profecía, los que no éramos su pueblo. Ahora vendrán y anunciarán su justicia, anunciarán su camino, anunciarán la verdad. A pueblo que no ha nacido aún, anunciaremos que Él hizo esto. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, todas estas bendiciones nos vinieron gracias a que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros en la cruz y vino el nuevo pacto. Para concluir esta enseñanza número 18, el día que yo le dije que había hecho este estudio y lo repartí más de 100 copias en aquella institución, y fue cuando los representantes llegaron y me decían, no, ya, ven, te invitamos, no, pero, no, yo no iba por eso, yo iba porque dio algún fruto y algunos fueron sabios y desde ahí se paró Satanás y dejaron de atacar. Y también algunos de los que recibieron esa enseñanza se convirtieron a la verdad y salieron y huyeron de esa boca de leones que era tibio. Mire, yo al final se escribió esto que le voy a leer, ¿verdad? Que espero que ponga atención. La palabra de Dios dice que el tibio viene en Apocalipsis y dice así, no seas tibio, porque a los tibios los voy a vomitar de mi boca, le dice Dios. O sé frío o caliente. Y aquí te dice Dios, no seas un cristiano hipócrita que esté en el mundo y conmigo y que quiera servir a dos señores. No, a eso los voy a vomitar. O mejor sé frío o muerto, regresa al mundo y no seas hipócrita. O mejor sé caliente y ten vida y está en la cruz. Bien, así dice, el que camina en este mundo no tiene tu espíritu, Señor. Y el que no tiene tu espíritu no puede ser tu hijo. Sin vida van cojeando bajo el poder del enemigo que los tiene cautivos. Sordos, mudos y ciegos son guiados al matadero eterno. El que odia, desprecia y envidia no puede ser tu amigo. El que ha nacido de ti, ama, porque es la esencia que nos identifica. Y sin amor, somos hijos de perdición y enemigos de tu luz. Engañados por la astucia de un ángel disfrazado. El que tiene el privilegio de tus palabras dulces y no las hace, no puede ser tu discípulo y camina trastornado con el velo de la ignorancia, en donde a cada paso van saciando los deseos de su inmunda carne, por no haberla ofrecido como sacrificio vivo ante tu altar, oh Dios. El que guía su vida es un cántaro quebrado que no retiene el agua, y en todo tiempo mata de sed al extraviado en el desierto. Perdidos y sin dirección son cántaros que van agonizando por el sol y que serán levantados para ser quemados por siempre y sin fin. El que enseña con sus labios y no está crucificado junto a Cristo,
predica sin ejemplo y se enorgullece de ser sabio. Llamándose siervo del rey, va mordisqueado por la serpiente, contagiando a todo el que tiene contacto con él. Señor, los santos, fanáticos y adictos a tu amor, postrados ante ti por siempre, te imploramos que tu misericordia, tu gracia, tu paz abunden en nuestros caminos, para no ser presa del monstruo que me odia y que nos odia por la esencia de tu bendito ser. Y terminemos en el montón y en la puerta ancha, sordos, ciegos y cojos, y perdidos en el desierto del clamor. Bendito hermano y bendita hermana, yo me despido. Un beso con el beso fraternal, y yo deseo de todo corazón que estas enseñanzas hayan sido para que den un fruto, y les recuerdo, las enseñanzas venideras que vienen las va a encontrar mediante la puerta angosta, las parábolas de Jesucristo. Así es como se va a identificar hoy, ¿verdad? Con la puerta angosta, las parábolas de Jesucristo. Gracia y paz. Hasta luego.